bautizado por Fabio Serpa como el Nostradamus argentino y aceptado por muchos así, la figura y la obra profética de Benjamín Solari Parravicini ha cobrado mayor difusión en estos últimos tiempos, particularmente por sus precisas referencias a futuros de la Argentina más allá del año 2000. Sus psicografías premonitorias, como él mismo los definía, cubren más de medio siglo de historia mundial, ocupando un lugar destacado las referidas al continente americano. Las profecías son lecturas psíquicas del inconsciente colectivo, es decir, la anticipación de la manifestación de la voluntad colectiva. Según la definición de diversos diccionarios de parapsicología, una psicografía es una escritura o dibujo hecho por el sujeto sin intervención de la mente consciente, recibido a través de un canal extrafísico. Unos pocos trazos y un breve texto a continuación le bastaron a Benjamín Solari Parravicini para realizar cientos de profecías que abarcan absolutamente todos los ámbitos de la actividad humana. Acontecimientos políticos, sociales, culturales, científicos, tecnológicos, fueron anticipados por este notable vidente, injustamente olvidado en su propio país y poco o nada conocido en el resto del mundo. Benjamín Solari Parravicini comenzó a recibir mensajes en el año 1933. Si bien el periodo de mayor actividad fue entre 1936 y 1940, esta facultad lo acompañó por toda la vida. En una oportunidad le preguntaron en qué forma recibía los mensajes y contestó que escuchaba en su oído una voz que le hablaba y le revelaba hechos que habían de ocurrir muchos años después. Desde luego, sería imposible mencionar todas sus profecías, las cuales por su notable índice de aciertos exceden los límites de la casualidad. Muchas de ellas ya se han cumplido, otras se están cumpliendo en estos tiempos, y las más espectaculares aún están por cumplirse. Entre los numerosos aciertos de Benjamín Solari Parravicini se encuentran el lanzamiento del primer satélite artificial y del primer ser vivo al espacio, los peligros de la cibernética y la robotización, la revolución cubana y la crisis de los misiles, la Segunda Guerra Mundial y las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el fenómeno hippie de los años 60, el conflicto de Medio Oriente y el peligro amarillo, China. Las armas, la aparición de pestes y enfermedades desconocidas, la aparición de un tercer sexo, la caída de los valores morales, religiosos y espirituales, y el incremento de los delitos urbanos. El ladrón correrá por las calles y nadie lo atrapará. Una triste realidad en nuestros días, particularmente en nuestro país. Asimismo profetizó la locura generalizada y la violencia en la sociedad, donde son cotidianos crímenes aberrantes, como por ejemplo padres que asesinan a sus propios hijos o hijos que asesinan a sus padres. En los últimos años de la década del 60, la desaparecida revista Conocimientos de la Nueva Era dedicó varios trabajos a la vida y la obra de Benjamín Solari Parravicini. En 1972, el ingeniero Sigurd von Bull, asesor de la ONIFE y colaborador de la recordada revista Más allá de la cuarta dimensión, publicó un libro hoy lamentablemente agotado, que es punto obligado de referencia para conocer la obra de este gran vidente, Dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini, una vida guiada desde el cosmos. Años después, el profesor Pedro Romaniuk se ocupó ampliamente de la obra de Parravicini en sus libros Nueva Era y Hombres Nuevos y Cono Sur, Faro de Luz en el Mundo. Don Pedro Romaniuk tiene el privilegio, además de haber sido amigo del profeta, de ser poseedor de aproximadamente 400 dibujos originales
que recibiera a través de Alejandro Herrú, quien también formara parte de su selecto círculo de amigos, junto con el citado ingeniero von Bourn y Fabio Serpa, quien desarrolló una importante tarea de difusión de su obra en sus programas radiales y presentaciones audiovisuales. Pero uno de los aspectos más enigmáticos en la vida de Pelón, como le apodaban amistosamente sus allegados, lo constituyen sus contactos con seres extraterrestres. Según testimonios dignos de crédito, hasta el mismo Antonio Rivera, investigador español, se refirió al caso en uno de sus libros. Había sido abducido, llevado al interior de una nave espacial en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del obelisco porteño. El investigador Robert Anderson, en su libro Apariciones y desapariciones misteriosas, menciona el reportaje que le efectuara el diario La Razón a Alejandro Herrú, profesor de Humanidades en la Universidad de La Plata y secretario del Instituto Argentino de Parapsicología. Si bien el nombre completo del protagonista no fue revelado por Herrú, sus iniciales BSP corresponden a las de nuestro profeta. BSP aseguró haber sido contactado por un sujeto rubio, escribe Anderson, de aspecto nórdico, cuyos ojos eran tan claros que parecían ciegos. El rubio le habló con una voz gutural y en un lenguaje incomprensible. Si bien sus modales eran amistosos, el artista solamente captó un atisbo del interior del aparato antes de sufrir una especie de desvanecimiento. Cuando volvió en sí, Benjamín Solari Paravicini vio que estaba volando con 3 seres rubios como el primero. Uno de ellos cortésmente le interrogó en un lenguaje también incomprensible, pero Benjamín creyó entenderlo, o al menos captó las ideas del otro, por comunicación telepática. A Benjamín le decían que no se asustase, que regresaría a la Tierra, precisamente al mismo lugar de donde le habían raptado. Benjamín juró que durante todo el viaje estuvo en una especie de desfallecimiento, pero percibiendo las tierras de Japón, Francia y más tarde Chile. Cuando despertó de su peculiar trance, se encontró en el mismo sitio en el que había encontrado al ser rubio. Quizás por este motivo muchas de las profecías de Parravicini se refieren al futuro contacto con seres extraterrestres, a los que llaman astronavegos, los seres azules del planeta Ki, que ya estuvieron en la Tierra hace miles de años y que regresarán en sus enormes naves rojas en forma de pez. Todas estas profecías, las más impresionantes a la vez que menos conocidas, pueden encontrarse en este excelente libro Tiempo de Profecías, Profecías siglo XX, de Adolfo de Urbieta, una de las máximas autoridades argentinas en materia de profecías, que dedica más de 20 páginas a la obra de Benjamín. Veamos ahora, a título de pequeña muestra, alguna de estas profecías con un pequeño comentario sobre las mismas. 1938. 2 seres astronáuticos llegarán a Rusia. 2 seres astronáuticos llegarán a Norteamérica. Llegarán seres espaciales al mundo. Se los verá y se dirá, son los que llegaron a poblar en el ayer el mundo. Sin fecha. Cerebros pensantes astrales llegarán a la Tierra y le ayudarán. 1939. Llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres. Llegarán en naves espaciales diferentes, de diferentes planetas, y habitarán los cráteres montañosos de los Andes y del sur patagónico. Ellos convivirán la vida humana y se les verá y se les hablará. Este mensaje del año 1939 dice: últimas noticias anuncian el arribo de invisibles en masa. Insiste diciendo, seres no visibles a nuestra retina
que viajan y viajan sobre bolas de fuego pequeñas, penetrarán casas y habitaciones, quedarán en ellas para hacer el bien. Hoy repite, seres invisibles moran el mundo, sus naves posan sobre árboles y casas, irradiando sobre el humano ser toda idea de bien. El hombre aún no escucha y ríe. 1972. Los planetas dirán al hombre de razas no humanoides de belleza estética y poder mental superior. 1972. La monstruosidad fea y deformada de los extraterráqueos es fantasía humana, no existe. Algunas de las numerosas profecías sobre el contacto con extraterrestres, la verdad no solamente está allá afuera, sino que cada día está más cerca. 1938. El hombre del mañana surgirá del cultivo espermático de laboratorio. La mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará preferencia a los hombres atléticos y a los intelectuales. Otra clara referencia a la fecundación in vitro, tan frecuente en nuestros días pero de ciencia ficción en 1938. Dicha técnica provoca grandes planteos de tipo ético y moral, al igual que el llamado alquiler de vientres, una aberración de nuestros días. Hace algunos años, una mujer de Sudáfrica gestó en su vientre al bebé de su hija, es decir, que es madre y abuela de la misma criatura al mismo tiempo. Nacido en Buenos Aires el 8 de agosto de 1898, Benjamín Solari Parravicini fue, además de vidente y profeta, un hombre sencillo y humilde, dotado de una gran sensibilidad psíquica y estética, llegando a ser director del Museo de Bellas Artes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. Fuente: se dice que es de circa 1935 y publicada por Viviana Bryson hace unos años, donde hace notar la coincidencia entre el logo del Instituto de Virología de Wuhan y rasgos de la psicografía, los que verdaderamente son llamativos. Llega un cometa, aprestaos. Sion 5, 50 mandato, Soco, Socorro, año 1940. Cataclismo, humanidad vencida. El cataclismo será predicado, mas nadie le creerá, pero llegará. La hora 10. Caminante tú que vas, escucha. Llegando es a la tierra el desborde del cataclismo. Los mares ya iracundos treparán países. Los ríos inundarán regiones. Cráteres sonarán soberbios. Caerá lluvia de gigante agua. Nieves cubrirán lo no esperado. Calores de fuego encenderán ámbitos. Resquebrajarán los suelos en terribles roncares. Ascenderán los humos en columnas quemantes. La carne de los fatigados hombres se desprenderá. Sus huesos vivientes buscarán la muerte que no será, porque la hora del espanto así lo habrá ordenado, y será la hora 10. La noche es ya en la noche. Noche. Ella cerró su resplandor postrero con el silencio del callar de esperas. Tiembla la tierra, roncan los cráteres, derrúmbanse las montañas, los mares avanzan, los bosques son llamas, las sierras pedruscos, los vientos ciclones. Sobre la partida tierra, y el grito es grito en el eco de ecos, el hielo es hielo, las aguas, caos. Comenzará ya la tierra en un destemplar, en tormentas eléctricas, ciclones bravos, aluviones, maremotos, terremotos, hundimientos de regiones, florecimiento de desconocidas tierras. Cataclismo, fin de fin. Un planeta será herido por un planeta apagado
que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces, el mundo Tierra en el sacudimiento dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamado en el Alto Suna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y nuevo mar en el foso dejado, y de nuevo otra luna que brillará más, la Agnis. Ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará, y por fin dirá, verdad, verdad es, y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. Año 1940. El mundo en locura, en prueba, en castigo, en redención. Si bien muchas de sus profecías son de carácter apocalíptico, Norberto Pakula, sus últimos trabajos, la mayoría correspondiente al año 1972, que constituyen un auténtico testamento profético, dirigido a las futuras generaciones. Los mismos fueron publicados en 1988 en el libro del Testamento Profético de Benjamín Solari Parravicini. A pesar de los presuntos progresos verificados en el campo de las realizaciones técnicas, nos hallamos en un estado de orfandad espiritual, dice Pakula, en la presentación de la obra los actos primitivos, los delitos, la violencia y el desprecio por la vida del semejante, en constante aumento, muestran que la humanidad ha perdido el rumbo, urgiendo volver a encontrar las fuentes de la vida moral. Llegará la hora de las horas y en su oscuridad recibirá el choque del gran planeta, trastocará así la Tierra, todo caerá. Caos, la hora de las 3 horas. Solari Parravicini usaba dibujos picasianos, por Pablo Picasso, el autor de Guernica. Ya la hora 11 es, ya en el cambio, en el primer cambio, es en el canto de los 7 cantos, en el elegido de los 7 elegidos, en el destino de los 7 destinos. Será salvado al mundo con la postura que no ve, que tiene, y tendrá hasta el encuentro de la realización. Un verdadero galimatías, como lo son todas las profecías. Dios escribe esto para todos, y todos leemos y no entendemos, salvo quien sí entenderá y a quien parece puntualmente dirigido. La humanidad será abrazada por la violencia. 2 hermanos no convivirán en una habitación, ni 2 amigos. Hombres asesinarán a sus compañeras. Mujeres matarán a sus maridos e hijos y los hijos a sus progenitores. Llegarán seres invisibles, son puros y guiarán al hombre por el camino del bien. Triunfan en el 1952. Razas extraterrestres regresarán a la Tierra. Ellas ocuparán ciudades subterráneas de que ellas fueron y aún habitadas por sus naturales aclimatados. Bajarán para restablecer costumbres que fueron superiores a las nuestras, hoy desaparecidas. Se manifestarán en forma telepática. Serán en el 2000, año 1959. Seres no visibles a nuestra retina que viajan sobre bolas de fuego pequeñas que penetran casas y habitan en ellas. Ya son en tierra. 1952. 1960. Satélite, laboratorio extraterráqueo, donde se trabaja por la humanidad. Allí se hacen cultivos de gérmenes nocivos de la Tierra para hallar la manera de exterminarlos. Allí se busca la forma de acabar con las enfermedades que asolan.
conseguir la limpieza de toxinas que pueblan nuestro espacio y de las aguas. Se fabrica allí sangre y diferentes maneras de cura para acudir a nosotros en socorro después del caos final. Año 1940. La hora de la hora ya fue dada, y su retumbe ensordecerá en el día del día a día. Llega presto la marejada lunar, llega el desborde del aluvión de aluviones, llega el fuego, fuego, de los fuegos en el fin. Las naves astrales se acercan y bajan. El pastor de pastores hablará desde lo alto diciendo: van a vosotros, ángeles de consuelo, portando el consuelo de los consuelos, la palabra de la gran palabra, el sentido del gran sentido, el amor en el amor de amores. Oh, de nuevo el sol ya regresa, exclamará con temores la lombriz de la tierra a tierra. Ya es el sol, sin la nube de la nube nube, sin el humo del humo humo, es ya el sol en el brillar del brillo, ya es el sol en Dios. Dios es el Cristo del retorno, es la paz. Llega el 2002, año 1968. Llega la atómica sin solución y estallará al fin. No es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz. Ellos comercian con la guerra organizada. Ellos atemorizan con el hongo azul, creyendo que jamás se llegará a las manos, pero el recio amarillo dirá: va, y en ofuscación irá, después final de finales, principios de principios luz. Los hombres de la argentada tierra, Argentina, la que casi no apareció en el retumbe, cantará extendiendo alegremente sus brazos en amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. La argentada tierra será en el mandato mayor en el 2002. Maranatha, la Virgen llegará a la Argentina en el caos, año 1939. Noche de la noche, noche de la madre, llega ante las aguas y el fuego. Vuelvo otra vez con esta psicografía de Solari Parravicini que dice: resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. Y bajo, entre signos de pregunta, dice: ¿peso? ¿La aparente palabra peso en la frente de la figura es relacionada con esto? La humanidad será recluida. Será recluida la humanidad por pavor en el final. El temor del mundo se debate entre la dicotomía de atender la salud o la economía, ya que según los especialistas, la mejor estrategia para salvar vidas es el aislamiento de la gente. Sin contacto no hay transmisión del virus, pero eso impide a la población realizar sus trabajos, lo que paraliza y hace caer la economía. No es para menos. A los que no nos mate este virus, la hora de la gran tribulación ha llegado. La hora de empezar a rezar ya llegó. Si todo esto nos indica que este virus es la llegada de la hora de la gran tribulación, solo Dios y algunos inspirados como Solari Parravicini lo saben. Es hora de bajarse del caballo de la soberbia, hincarse de rodillas y empezar a rezar por todas las faltas que hemos cometido en nuestra vida, muchas de las cuales ni siquiera recordaremos, y por todas las cosas buenas que pudimos hacer y no hicimos. Dios está en todos lados, para todo el mundo. La Virgen María oraba en la gruta establo, donde el mundo la obligó a parir al Salvador, el que dijo que cada pobre era Él. Así que recemos, porque a cuántos pobres hemos olvidado en una gruta a lo largo de nuestras vidas. Solo Dios lo sabe. Así que oremos donde estemos, en la cuarentena,
en la reclusión a la que fue a parar la humanidad. Es la hora.